Comenzamos Su Médico en Casa, estamos en directo, pueden participar a través de líneas telefónicas, pero también lo pueden hacer interactuando con nosotros en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Agradecimiento especial para los televidentes que nos escriben sus mensajes a nuestro correo electrónico sumedicoencasa @teleantioquia.com.co. Yo personalmente lo respondo. Si ustedes tienen sugerencias de temas que quieran que tratemos en el programa, pues sean todos bienvenidos. Está con nosotros el doctor Basilio Wagner Ramírez. Él es médico neurólogo especialista en esclerosis múltiple. Qué buen tema este, doctor. Bienvenido. Gracias por tu invitación. Muy común, muy presente en la población. Yo daba unas estadísticas al comienzo del programa. Sí, inicialmente estábamos trabajando con estadísticas que iban entre el 2.4 al 5.6, 5.7. Sin embargo, en los últimos años ha presentado un aumento progresivo, a tal punto que ciertas áreas que eran muy bajas ya estamos llegando hacia el 9,2 por 100.000 habitantes. Es una y lo población más importante. preocupante es que se presentan adultos jóvenes. Sí, es una de las cosas más aburridoras, es que normalmente se presenta en pacientes en edad productiva, entre los 15, entre los 25, 45 años, es una edad muy productiva. Tiene un grado de discapacidad progresiva a veces muy importante, dependiendo de la forma de enfoque y dependiendo también de la forma de tratamiento. Le vamos a pedir a Sandra, que se encuentra en el municipio de Itagüí, que nos dé unos minuticos mientras avanzamos en el tema. Sabemos que tiene una inquietud. Estamos hablando hoy en Su Médico en Casa, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, de la esclerosis múltiple. Conociendo un poquito de los síntomas y también del tratamiento, pero iniciemos por describir, doctor Wagner, esta enfermedad. ¿En qué consiste? La esclerosis múltiple es una enfermedad que se caracteriza por un compromiso de la sustancia blanca inicialmente del sistema nervioso central, tanto cerebro como médula. Esta enfermedad autoinmune va afectando diferentes áreas del cerebro, dependiendo de su comportamiento, generando síntomas que también dependen de la localización de las lesiones donde se vayan posicionando como tal. Entonces, lesiones que se localicen en zonas muy puntuales van a generar síntomas muy específicos. Síntomas motores, síntomas sensitivos, síntomas sensoriales. O sea, el espectro de síntomas es muy variable dependiendo de las áreas que se comprometan con base en la respuesta autoinmune que se vaya dando. Hay enfermedades que fácilmente se identifican las causas o hay factores de riesgo. En el caso de la esclerosis múltiple, doctor Wagner, ¿cuáles son las causas? ¿Qué origina esta enfermedad? ¿Hay un componente genético? ¿Qué pasa ahí? La esclerosis múltiple tiene varios contextos. Uno, hablamos de un factor heredofamiliar, donde ya tienes un complejo de genes que muy probablemente se actúan como facilitadores o como interventores en el desarrollo, como disparadores. Sin embargo, también tienes un contexto ambiental. Ese contexto ambiental también te permite interactuar con ese factor genético y a partir de ahí detonar toda la respuesta inmunológica que estás esperando. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de ese contexto ambiental o ese componente ambiental? Existen factores ambientales que han tenido relación o que se han estudiado a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos que a medida que la frecuencia se aleja más del ecuador, tiende a aumentar. Vemos que tenemos una mayor frecuencia en las regiones más de la parte norte y de la parte sur. ¿sí? Lo que es Norteamérica, Norte de Europa, lo que es Argentina, lo que es Chile, tenemos un incremento que al parecer tiene una relación con factores ambientales, no es muy claro el porqué. El otro elemento que tenemos es las deficiencias de vitamina D. Muy particularmente se considera que es un factor de riesgo que ha tenido un elemento muy relevante y que se ha observado en una serie de estudios muy interesantes como por sí solo es un factor detonante no solamente de la esclerosis múltiple, sino también puede facilitar que se desarrollen otras enfermedades de características autoinmunes. También tenemos elementos como el tabaquismo, como el sobrepeso. ¿El alcohol? El alcohol también entra en esa posición. Y tenemos elementos muy interesantes, como por ejemplo los cambios en las condiciones afectivas. Es muy particular, pero hemos visto que los pacientes bajo determinadas condiciones, situaciones de depresión muy intensa, situaciones de ansiedad muy intensa, se constituyen como factores disparadores en un momento dado para la evolución. No solamente el estrés. Por ejemplo, vamos a saludar ahora sí a Sandra, que nos acompaña en el municipio de Itagüí. Bienvenida, Sandra, la escuchamos. Ya Su Médico está en casa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Sí, la escuchamos, qué gusto saludarla. Adelante con su inquietud. Pues primero quería felicitarlos por el tema porque me encanta ese tema, ya que Gracias, Sandra. es un tema que casi no tratan, casi no lo conocen, es una enfermedad muy compleja. Sí, De es verdad. hecho, yo sufro de ella. Hace 2 años estoy sufriendo de esa enfermedad. ¿Usted es paciente de esclerosis con esclerosis múltiple? Sí, señora. ¿Y cuántos años tiene? Perdone la pregunta. 34. 34. Sí, señora. Ahí está entonces el rango de edad que dábamos ahorita, doctor Wagner. ¿Alguna pregunta, Sandra? ¿Cuál es su inquietud? Pues la verdad, en quisiera saber que me pudieran explicar bien, porque en ese momento yo no tengo tratamiento, no me están haciendo pues un tratamiento, tengo debilidad en mis piernas, no camino bien, debido a que perdió mucho la debilidad muscular y todo eso, y no estoy con terapia, no tengo la droga, lo único que tomo es pregabalina. Sí. Y quisiera saber, la verdad, pues esto, porque dicen que hay unas épocas que dan las recaídas, y a mí, pues, por ejemplo, en ese momento la tengo muy fuerte, no aguanto. ¿Qué cosa, Sandra? Perdón, ¿nos puede hablar un poquito o me ayudan, por favor, con el retorno en estudio, que no la escuchamos, no la alcanzamos a escuchar muy bien? Su pregunta está orientada en que, básicamente en qué, Sandra, nos repite por favor y disculpe la pregunta. En que, ¿cómo es que es? En que las recaídas, o sea, porque en este momento llevo desde la semana pasada con una recaída muy fuerte, son unos calores que siento que como que me estuviera quemando el cuerpo, es una debilidad horrible, es un desaliento muy fuerte en las piernas y en las manos y mucho dolor. Y quisiera que me explicaran bien cómo la de la recaída, ya que el médico, claro, no tengo especialista en este momento que me esté tratando, porque lo veo, pero particular, ya que por la EPS que tengo no hay contratos con especialistas. Quisiera que me ayudaran me guiaran, que cómo sé yo que si estoy en medio de una recaída y todo eso. Y qué alimentación debo de tener, porque hay ciertas cosas que cuando como me hacen pues cierto daño, sí. Muy bien, Sandra. Por ejemplo, y preguntarle al médico si es bueno que yo esté comiendo tanto hielo, porque es lo único que me baja como el calor corporal que mantengo. Ya, bueno, Sandra, pues muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por este testimonio, porque pues me encanta que un paciente precisamente del tema que estamos hablando hoy pues pueda participar y pueda tener, pues acceder a este espacio de consulta aquí en Teleantioquia. Doctor Wagner, ¿está clara la pregunta? ¿Están claras las preguntas de Sandra o alguna pregunta para ella? No, están relativamente Gracias claras. nuevamente, Sandra, por acompañarnos y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Wagner. Doctor. Ok, normalmente tenemos diferentes formas de presentación de la esclerosis múltiple. Tenemos formas primarias progresivas, en donde el paciente empieza con un deterioro progresivo a través del tiempo y va evolucionando a tal punto que se va generando y va comprometiendo diferentes áreas, como lo venimos charlando. Tenemos también una forma que se consideraría una forma de recaída-remisión, en donde el paciente presenta un síntoma, hace una exacerbación sintomática, luego tiene una mejoría, que puede ser una mejoría parcial, pues casi total, y a partir de ahí, de acuerdo con la característica y con la frecuencia de estos episodios, se va observando que el paciente puede ir acumulando discapacidad a través del tiempo. Entonces es la forma recaída, remisión, pero a medida que va pasando el tiempo, al ir acumulando ese grado de discapacidad, vamos entrando en lo que se llama una forma secundaria progresiva. ¿Y qué podría hacer ella? Y en relación con el tema de la alimentación y el calor que le da, ella dice que come precisamente hielo para controlar un poquito el calor que siente. Pues mira, en relación con el hielo no tendríamos como ninguna recomendación especial. En cuanto al tipo de alimentación, el tipo de alimentación ha sido cuestionado en muchos aspectos. Actualmente hay varios estudios que muestran que determinados tipos de alimentación pueden facilitar o de una otra manera mejorar que el organismo no tenga respuestas de características tan agresivas o desde el contexto autoinmune no sea tan agresivo contra el mismo. Sí, actualmente se están planteando dietas en las cuales se considera una reducción de las concentraciones de gluten y una reducción de las sustancias que se consideran potencialmente alergénicas. Entonces, se está trabajando en ese contexto y se ha visto que sí, definitivamente la alimentación juega un papel muy importante en la aparición y especialmente en la aparición de crisis, ¿no?
¿Cuáles son los síntomas de la esclerosis múltiple? Es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Ustedes pueden seguir participando a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Es momento de hacer una breve pausa y en un minuto, regresamos con ustedes. Quédense con nosotros. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, esclerosis múltiple, síntomas y tratamientos. Sobre este tema tomen nota de estos datos bien importantes. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al cerebro y la médula espinal, es decir, al sistema nervioso central. Esta enfermedad afecta más a las mujeres que a los hombres y es de causa desconocida, pese a que existen diversos indicios relacionados con mecanismos autoinmunes dañados. En los casos más severos, la enfermedad acaba provocando una movilidad reducida o la invalidez completa. Algunos de los síntomas más frecuentes son trastornos de visión, pérdida de habilidad, adormecimiento de las extremidades, hormigueo, dolor, fatiga, problemas de equilibrio y movimiento, dificultades para caminar, falta de sensibilidad o tacto, tristeza o depresión. Otros síntomas pueden ser disfunción sexual, incontinencia urinaria y estreñimiento. Aún se desconoce una cura para la esclerosis múltiple, pero existen diversos tratamientos para evitar la evolución de los síntomas y mantener la calidad de vida del paciente, que es lo más importante. Saludamos a la señora María Teresa, que se encuentra en el municipio de Envigado. Bienvenida y la escuchamos. Adelante. Vamos a pedirle un favor, doña María Teresa, y es que le baje todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación. Ya lo hice. Adelante. Buenas tardes. Quiero preguntarle al doctor, yo soy una paciente de esclerosis múltiple hace 8 años y me están tratando con interferón beta. Quiero saber, el avance de 8 años hacia acá no ha sido tanto. Los síntomas todos los tengo, los que acabaron de mencionar, todos esos síntomas los tengo. Pero mi inquietud es con relación al medicamento, porque ahora el neurólogo piensa cambiarme el medicamento. Y yo quiero saber, sabiendo que no ha habido tanto avance en la enfermedad, si es conveniente que me cambien el medicamento. Ya. ¿Tenemos claro el medicamento, doctor? Sí. Gracias por acompañarnos, María Teresa, y esté muy atenta a la respuesta del doctor Wagner. Doctor. En general, hay un concepto y es, normalmente evaluamos al paciente en 3 elementos específicos. 1, cómo está en su evolución, cómo es la frecuencia de recaídas que presentan. O sea, si la frecuencia de recaídas ha aumentado o no ha aumentado. 2, la discapacidad del paciente. ¿Qué tanto la discapacidad del paciente se ha progresado, se ha mantenido en el tiempo o ha aumentado en el tiempo? No necesariamente en el contexto de recaídas. Y 3, las características de la resonancia. La resonancia para nosotros se volvió una herramienta muy importante porque nos permite determinar y establecer inclusive el comportamiento de la enfermedad antes que genere manifestaciones sintomáticas. Entonces es viable que tú puedes hacer una resonancia y encontrar un incremento progresivo en las lesiones que se pueden observar. Y eso a través del tiempo te va a dar un factor pronóstico sobre el cual tienes que tomar una conducta, a pesar que el paciente pueda encontrarse en adecuadas condiciones y verse clínicamente muy bien. Muy bien. Y como parte del tratamiento, doctor, están pues obviamente los medicamentos. ¿Qué otras situaciones forman parte de ese tratamiento para un paciente con esclerosis múltiple? En general, el espectro de tratamientos que tenemos actualmente es muy grande. Ya ha venido creciendo de una forma exponencial en los últimos 20 años. Tenemos fármacos que realmente tienen un impacto muy importante sobre el sistema inmune y que logran modificar la conducta a través del tiempo, logran modificar también de una manera importante. Y que garantizan calidad de vida para el paciente. Ese es el objetivo, o sea, el objetivo principal, si bien no podemos curar la enfermedad, siempre... ¿No tiene cura? No tenemos hasta el momento cómo. Sí tenemos que tender a tratar de controlar, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y mantener no solamente la calidad de vida del paciente, sino el entorno del paciente. Porque ese tipo de enfermedades que no solamente lo afecta a él, afecta a su grupo familiar. Vamos a recibir a Rosalba, muy breve por favor, doña Rosalba, porque nos quedan pocos minutos. Bienvenida y la escuchamos. Muy buenas noches. Adelante. Quiero preguntarle al doctor, cuando la escoliosis es lumbar y le afecta a uno muchos de los
sistema que dicen que se afecta el cuerpo, a mí me está afectando es el cabello y las uñas. El cabello y las uñas. ¿Usted es paciente con esclerosis también? Sí, de esclerosis lumbar. Muy bien. ¿Lumbar? Sí. Doctor, ¿está clara la pregunta de la señora Rosalba? No, no es muy clara. O sea, ¿A qué específicamente se refiere el doctor? ¿Alguna pregunta para ella? la razón es que tenemos una caída del cabello y una caída de las uñas en relación con la enfermedad o en relación con los medicamentos o en relación con los medicamentos que estás teniendo. Señora Rosalba. Sí. ¿Es en relación con la enfermedad o con los medicamentos, la caída del cabello No, en este momento no estoy tomando ningún medicamento. Ah, muy bien. Muy bien, gracias por acompañarnos, doña Rosalba. Respuesta breve de doctor Wagner porque se nos acaba el tiempo. Ok, en general no tendríamos como un factor directamente en relación entre la caída del cabello y la caída de las uñas. A veces condiciones que hablábamos, el mismo nivel de estrés o ansiedad puede generar algunos cambios que pueden facilitar algunas condiciones. Gracias, doctor Wagner, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Se fue rápido el tiempo, pero quedo en deuda porque además de que hay muchos pacientes con esclerosis múltiple que están pendientes de nuestro programa, así que haremos una segunda parte. Ya viene Juan Carlos Hurtado con los temas jurídicos. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.